Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Dios los bendiga a todos, hermanos. Es un gusto, es un placer poder estar hoy en esta oportunidad frente a ustedes para hablar acerca del mensaje de Dios para nuestras vidas. Es una hermosa mañana que Dios nos permite disfrutar y que esperamos, hermanos, entonces aprovechar al máximo, meditando en la palabra de nuestro Dios, alabándole como ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hermanos, también participando de la cena del Señor. En esta oportunidad, hermanos, quiero comenzar hablando un poquito acerca de la oportunidad que usted y yo tenemos de generar fiesta en el corazón de nuestro Dios, fiesta en los cielos. Y es que la Biblia, estimados hermanos, nos dice a nosotros de que hay fiesta, ¿cuándo dicen? En los cielos, cuando un pecador se arrepiente, así lo dijo el Señor, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Mire, hay fiesta en los cielos. Tenemos amiguitos entre nosotros hoy, ¿verdad? Niños que han crecido aquí en medio de la iglesia y ya están llegando a sus 10, 11 añitos, ¿verdad? Que están entonces pensando en esta hermosa decisión. Mi hijo me pregunta, mira papá, ¿y cuándo me voy a poder bautizar? Yo quiero bautizarme, ¿sí? Y está con el deseo de ponerse en paz con nuestro Padre Celestial, de poder generar precisamente ese gozo, esa alegría, ¿verdad? En nuestro Dios, pero también en el corazón de la iglesia, ¿verdad? Porque cada vez que un pecador se arrepiente, usted y yo nos sentimos pero rebosantes de alegría, rebosantes, estimados hermanos, de gozo. El Señor Jesús nos dice allí en Mateo capítulo 28, pasaje que hemos ya leído en alguna ocasión, nos dice a la iglesia y a los discípulos que estaban con él, ¿verdad? En particular en aquel momento, pero por implicación a usted y a mí, el Señor Jesús dice en Mateo 28, verso 18 al 20, lo siguiente. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Nuestro Señor Jesucristo estaba por ascender entonces a los cielos y dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda autoridad, todo dominio, ¿verdad? Soberanía plena es la de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Miren, y en la tierra. Usted y yo, estimados hermanos, hemos decidido someternos a dicha potestad. Usted y yo hemos decidido aceptar, aceptar entonces los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo como aquellas normas que controlan todo lo que hacemos, todo lo que practicamos en nuestro diario vivir. Entonces dice aquel que es nuestro Señor, dice aquel que tiene todo dominio: vayan, miren, vayan y hagan discípulos. ¿Note? Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Por todas las naciones. Por todas las naciones. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, hay fiesta en los cielos cuando una persona decide arrepentirse, decide cambiar de vida, decide, estimados hermanos, dejar de estar en oposición a la voluntad del Señor y se somete precisamente a ella. Pero para que haya entonces personas dispuestas a obedecer el Evangelio, la iglesia debe de predicar. Debe de predicar. La iglesia, estimados hermanos, cada uno de los miembros, ¿verdad?, en particular, debemos
entonces decirle a nuestros familiares que no son obedientes, ¿verdad? O a aquellos que aún no han escuchado, debemos hablarles de lo que Dios quiere con sus vidas. Que quiere volverlos, como dice el verso 19, ¿verdad? Discípulos de Él. Discípulos de Él. Mucha gente, estimados hermanos, andan buscando a nuestro Dios. Y muchos andan rebotando de grupo religioso en grupo religioso, de iglesia en iglesia, y no hallan entonces la paz que tanto anhelan. Y usted y yo, estimados hermanos, podemos ver en los grupos religiosos la gran necesidad que la humanidad tiene entonces de estar en paz con Dios. Aún en medio de la iglesia, usted y yo vemos cómo hay muchas personas que vienen, se acercan, ¿verdad?, a escuchar y quieren saber más acerca de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Bueno, como iglesia, estimados hermanos, no podemos dejar ¿de qué? De predicar. Un cristiano que no predica, un cristiano que no habla del Evangelio a otras personas, es un cristiano que no ha entendido para qué Dios le ha llamado. ¿Se entendió? No ha entendido. No ha entendido. De una u otra manera, estimados hermanos, debemos procurar acercarnos a aquellos que están a nuestro alrededor. Dice el verso 20, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Note, la sumisión entonces al Evangelio implica esa obediencia plena. Todo, en todo, dice el Señor, en todo lo que yo os he mandado. Entonces, ¿hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Sí. Pero sobre todo cuando éste entonces arrepentido continúa en su vida cristiana. En su vida cristiana. Y es que tratamos, hermanos, como iglesia, de ayudar, de apoyar, de asistir a aquellos que obedecen el Evangelio. Tratamos de orientarles en sus deberes como cristianos. Y ellos están entonces, estimados hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, llamados a someterse a lo que Dios quiere. Es doloroso admitir, hermanos, de que hay personas que también vienen entonces a la iglesia, obedecen el Evangelio, pero lamentablemente les cuesta continuar. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice, vayan, hagan discípulos, pero también enséñenles que guarden lo que yo os he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, ¿no? Hasta el fin del mundo. ¿Quiere garantizar la presencia de Dios en su vida? ¿Quiere garantizarla? Yo sí quiero garantizarla. Yo sí quiero tenerla siempre. Sí, siempre en mi vida. ¿Quiere garantizar usted el auxilio de Dios en su corazón, en las adversidades que está experimentando? Predique la palabra. Guarde lo que ahí está. Eso es lo que dice el Señor. Vayan, hagan discípulos, enséñenles a las personas. Y si eso es hecho, entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hermanos, es que me da pena. Hermanos, es que yo no sé tanto, ¿verdad? No sé tanto como podría decir el hermano José Corona, ¿verdad? Que sabe bastante de la palabra del Señor. O el hermano Antonio Méndez, que híjole, ¿verdad? Sabe bastante. Yo no sé mucho, hermano. Lo poquito que sabemos, lo poco que conocemos, es de hablarlo, hermanos. Es de darlo a conocer en nuestras comunidades, donde sea entonces que nos desenvolvamos. Predicar el Evangelio, hermanos, es un hermoso privilegio, es un hermoso honor el que usted y yo tenemos. Mire, vaya conmigo, por favor, a ver cómo el apóstol Pablo habla sobre esta hermosa tarea. En 2 de Corintios, o en la segunda carta a los Corintios, hermanos, por favor. Capítulo 4, el inspirado apóstol dice lo siguiente. Capítulo 4, verso 1 en adelante.
la palabra de Dios. Por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, o el favor que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, a las cosas que antes nos causaban vergüenza, a las cosas por las cuales antes nos sentíamos mal, ¿verdad? Cargados en nuestra conciencia. Hemos renunciado a todas estas cosas, no andando con astucia, ni, oiga, miren lo que dice la palabra del Señor ahí, ni adulterando precisamente el mensaje de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo trataba de vivir lo que enseñaba, trataba entonces de hacer, como dice acá, la manifestación de la verdad en todo ámbito de su vida y delante de toda conciencia humana, como lo dice en el verso 2. En el verso 2. Y dice el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Está encubierto. Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que está esperando que uno de nosotros vayamos y les hablemos de la palabra del Señor. En el caso del apóstol Pablo, según el contexto, no era ese, mire, no era esa la situación. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, hermanos, está haciendo referencia a esta expresión, ¿verdad? A nuestro enemigo el diablo, que está, oiga, trabajando arduamente, para que las personas no crean, para que las personas de repente escuchen por el otro oído, les salga, ¿verdad? Les salga. Y no pongan atención al llamado de Dios. Les ha metido filosofías, ya vamos a ver un poquito más de esto, ¿verdad? Diferentes enseñanzas, para que las personas entonces se alejen en vez de acercarse. Y esa era la situación del apóstol Pablo. Él estaba predicando, mira el verso 5, predicando a Jesucristo, pero las personas estaban tan mal influenciadas por nuestro enemigo que no oían, no escuchaban. En los cuales el Dios de este siglo, dice el verso 4, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿En dónde resplandece la luz, hermanos? ¿En dónde resplandece la luz? ¿Ah? En Cristo. Pero la luz común, la que estamos viendo ahora, ¿en dónde es que resplandece? ¿Ah? No, pero comúnmente esta luz que estamos viendo, esta luz que estamos viendo, ¿dónde resplandece, hermana Katy? ¿Ah? En la oscuridad, ¿verdad? En las tinieblas. Mire, en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. Si no estuviera el sol y no tuviéramos las luces encendidas, ¿cómo estuviéramos? En lo oscuro, ¿verdad? En lo oscuro. ¿No? En lo oscuro. Entonces, el ejemplo que pone el apóstol Pablo acá es que la luz entonces del evangelio debe resplandecer en medio de la oscuridad, note, espiritual. En medio de la oscuridad espiritual. Él pone el ejemplo de la luz común para poder entonces decir que el evangelio es precisamente esa luz para el mundo. El evangelio entendido, estimados hermanos, como la muerte, como la sepultura y la resurrección de nuestro gran Salvador. La muerte por nuestros pecados, ¿verdad? Siendo sepultado como hijo de Dios, como hombre, ¿verdad? Siendo sepultado, pero al mismo tiempo resucitando para darnos esperanza de vida eterna. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol,
sino a Jesucristo como, ¿qué dice? Como Señor, note, como aquel que es amo de todo. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Según Mateo capítulo 28, verso 18. Como aquel que es amo de todo. Y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, note usted, yo creo que en la hermana Lucía ya había leído esa parte. Mire el verso 6. Mire, porque Dios, no dice la hermana Lucía, no, ¿verdad? Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. La luz que ha resplandecido en nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, es el Evangelio de Cristo. ¿Sí? El Evangelio de Cristo, que ha surgido, estimados hermanos, o ha venido precisamente a nuestros corazones y ha quitado toda oscuridad que había acá, toda tiniebla que había acá, todo mal entendimiento que había en nuestro interior, para darnos la oportunidad de ver con claridad, oiga, la vida eterna, la vida eterna. Dice el verso 7, por favor lea conmigo el verso 7. Pero tenemos este tesoro, es decir, el Evangelio, ¿verdad? ¿No? Este tesoro, algo valioso, ¿verdad? Muy valioso, que costó precisamente el sacrificio de Cristo. Pero teniendo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, hoy, hermanos, tenemos la ausencia de varios hermanos, hoy aquí en esta primera hora, ¿verdad? Y estos hermanos no están con nosotros porque están enfermos, están delicados de salud. Note usted, somos frágiles. Se cumple lo que dice el escritor acá. La mayoría de hermanos que hoy no están, entonces no están con nosotros porque de una u otra manera les ha llegado, ¿verdad? Les ha llegado precisamente algún dolor, alguna angustia en sus cuerpos. En este entonces cuerpo débil que somos nosotros está depositado ese enorme tesoro. Ese enorme tesoro. Quiere decir, hermanos, que usted y yo, aunque seamos frágiles, tenemos esa hermosa responsabilidad de llevar el poder del Evangelio a todo el mundo. Dice el verso 8, que estando atribulados en todo, mire cómo dice el apóstol, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, note usted, perseguidos, mas no desamparados, derribados, ¿pero qué dice? Pero no destruidos por el poder de Dios en nosotros, llevando, dice el apóstol, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, aún enfermitos, ¿verdad? Aún con dificultades de diversas índoles. Usted y yo, estimados hermanos, debemos hacer lo que Pablo hacía: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ese tesoro no puede quedarse solamente con nosotros. Debemos compartirlo, debemos darlo a conocer a aquellas personas entonces que están sufriendo estas carencias espirituales. Vamos a ir terminando, hermanos, yéndonos ahí a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Y luego vamos a leer el 3 y el 4. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, que es el predicador de la iglesia de Cristo en Éfeso, en aquellos entonces. Dice el verso 1, te encarezco, dice,
Note, ¿está conmigo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Yo ya les he explicado esta expresión. Te encarezco, ¿verdad que sí? Te encarezco. Y es que cuando el apóstol Pablo le está diciendo entonces a Timoteo esto, ¿verdad? Le está diciendo que le está dando un encargo muy especial, muy especial. No es como que yo le diga a la hermana Sonia, ¿verdad? O al hermano Corona, mira, ya guardé esto. Si lo pierdo, me lo guarda, ¿verdad? Pero si yo le digo a la hermana, mira, hermana, fíjense que esto que yo le voy a dar es algo muy importante para mí. ¿Sí? Muy importante para mí. Esto que yo le voy a dar, hermana, significa, mira, ¿sí? Significa, híjole, mucho para mí. Yo, por favor, hermana, se lo encargo muy especialmente para que usted lo cuide, para que usted sea responsable de esto. ¿Sí? Ya la persona que recibe el encargo, ¿qué pasa? No me dice, no, lo va a agarrar, ¿verdad? Y lo va a ir a cuidar bien, ¿sí? Va a ser responsable. No, dice, vaya, hermano, está bien, ¿verdad? Lo va a agarrar, lo voy a poner en un lugar bien seguro, ¿verdad? ¿Sí? Hay un compromiso. Cuando alguien acepta entonces un encargo como este, hay un compromiso muy, pero muy serio. Entonces el apóstol Pablo le dice, te encarezco o te encargo muy especialmente, delante de Dios, note, y delante del Señor Jesucristo, teniéndonos a Él precisamente como testigos de lo que va a decir, de lo que le va a escribir a Timoteo. Imagínese usted, tremendos testigos, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, el Creador de todo y aquel que ha recibido plena autoridad del Creador, nuestro Señor, nuestro gran Salvador. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y note usted lo que va a hacer Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren lo especial del llamamiento del apóstol Pablo, el encargo del apóstol Pablo radica en los testigos que él está poniendo. Nuestro Dios y el juez, el Señor de todo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial y aquel que recibió toda potestad y que juzgará a todo el mundo por todo lo que estamos haciendo, a todo el mundo. Delante de ellos, dice el apóstol, yo te encarezco, te encargo muy especialmente que prediques la palabra. Miren, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas o ayudes a la persona a entender el pecado en el cual se encuentra. La palabra redarguir significa convencer. Redarguye, reprende, exhorta o anima, dice el apóstol, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán, dice el verso 3, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias o sus malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las falsas enseñanzas. Hoy en día muchas personas andan engañadas. Hoy en día muchas personas creen que están buscando a Dios, pero lamentablemente se han alejado de su voluntad. El llamamiento, el encargo de Pablo a Timoteo también es el encargo de Dios para nosotros hoy, de Pablo para nosotros hoy, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que usted y yo, estimados hermanos, no podemos quedarnos callados, no nos quedemos callados, ¿verdad? No podemos, hermanos,
hacernos los desentendidos con aquellas personas que llegan a nuestros hogares muchas veces y nosotros no les hablamos del Evangelio. No les hablamos entonces de la oportunidad de vida eterna. Debemos buscar a nuestras familias, a aquellos que están a nuestro alrededor, que llegan a los lugares de nuestros trabajos y hablarles de la verdad del Evangelio. Hablarles de que Dios quiere precisamente reconciliarlos con Él mismo. Y quiero nada más leer, hermanos, lo que Pablo alguna vez escribió a la iglesia en Corinto. Y le dijo así, a aquellos que estaban ahí, ¿verdad?, en la iglesia y tenían tal vez algunos problemas. Así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, dice Pablo en la iglesia en Corinto, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. En esta oportunidad, nuestros amigos entonces están siendo llamados a reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Hermanos también, ¿verdad?, que a la luz de este mensaje comprenden que no han hecho bien las cosas, les llamamos a reconciliarse con nuestro Dios, con aquel que nos ama y nos permite existir. ¿Recuerdan cómo iniciamos el mensaje de esta oportunidad? Decíamos nosotros que en el cielo puede haber fiesta, ¿verdad? Puede haber fiesta. Puede haber regocijo, puede haber algarabía cuando un pecador se arrepiente. Si usted como hermano comprende, entiende de que ya ha fallado nuestro Dios, puede reconciliarse. Y si hay amigos entre nosotros también, ¿verdad?, que quieran obedecer el Evangelio, pueden también obedecerlo, bautizándose para el perdón de sus pecados. Dios los bendiga.